and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spit slow, spit fast, not the roast, I get gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Chicos, nuevamente darles la bienvenida a Mar de Becas. El día de hoy tenemos un gran conversatorio. Vamos a recordar pues a nuestras invitadas. El día de hoy tenemos a Claudia Lalupú, quien estudia un programa de ciencia ecológica en Guangxi University, gracias a la beca CSC. Y por otro lado tenemos a la founder y también CEO de Mar de Becas, quienes estarán interactuando en pocos minutos. Sin más, los invito a estar muy atentos. El equipo de Mar de Becas estará tras de los comentarios para poder responder todas sus dudas. Y pues empezamos con la participación de Marilu. Marilu, Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? sí. Ya, gracias, Eve, por el pase. Ahí gracias también a los chicos. Ahí veo que siguen llegando algunos, ahí atentas para poder admitirlos. Voy a empezar entonces con la presentación. Ya tenemos también a nuestra invitada aquí en la sala. Me dan como un segundito que mi laptop se está muriendo. Un segundito. Sí, no te preocupes. Estamos aquí todos atentos, esperando cuando inicia el conversatorio, pues, ¿no? Eh, Chicos, yo los invito sinceramente a estar muy atentos, ya que es una gran oportunidad porque te pide distintos requisitos y algunos requisitos no son tan estrictos por lo que hemos podido investigar. Ahí Claudia nos va a dar más indicaciones y ya podemos comenzar, ¿no? Mari. Sí, 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 ya está perfecto. Gracias igual por la espera. Gracias, chicos, bienvenidos, bienvenidas. Me comentan porfi si es que se ve. Estoy empezando a proyectar justo lo que es el Canva con toda la presentación que hemos preparado para hoy día. ¿Me comentan? Mi pantalla está cargando. ¿Puedo ver? Sí. A ver por el chat. Dicen que sí, sí se ve ya. Perfecto. Gracias Ángel y gracias Yadira también. Vamos a empezar. Por si acaso, también estamos transmitiendo desde YouTube. Por si acaso ahí alguno también quiere seguirnos por YouTube. Y también voy a empezar a grabar, ya que siempre me piden que empecemos a grabar porque eso al final lo colgamos al canal. Y hay bastantes chicos que a veces por tema de, algunos tienen que trabajar en sus empresas familiares, otros están estudiando y no pueden Recording in presentarse, progress. pero igual siempre se graba para ustedes y se sube al canal de YouTube de Mar de Becas, ¿vale? Entonces ahí ya empecé la grabación. Bueno, primero que nada, presentar un poco a la comunidad de Mar de Becas. Nosotros somos una plataforma que está ayudando a jóvenes tanto peruanos como a nivel Latinoamérica, para que puedan conseguir becas internacionales y puedan iniciar sus estudios en las mejores universidades a nivel global. Hacemos diferentes webinars con muchos becarios internacionales, hacemos también mentoría experta y los ayudamos a fortalecer sus habilidades para que puedan convertirse en líderes. Justamente acá tienen como el código QR.
Quienes aún no siguen el canal de WhatsApp, por ahí también, aparte de las redes, también tenemos un canal de WhatsApp donde publicamos todas las becas. Y también, por mi parte, yo soy asesora de becas internacionales, así que también pueden comunicarse conmigo para ver si desean alguna asesoría. Y bueno, el impacto, tenemos ya más de 100 asesorados con un NPS de 8,5 de 10. Ya tenemos, en realidad este número ya subió, tenemos ya 8 ganadores solo del año pasado. Y este año estoy preparando más ganadores de becas en varios países. Tenemos ya cerca de 12 aliados y hemos hecho el año pasado unos también 12 eventos y este año ya tenemos casi 6 eventos. Con este mismo sería ya el sexto evento que estamos haciendo con diferentes becarios. Hemos llegado a los 6.000 seguidores tanto en LinkedIn como en Instagram, así que en total son casi 12.000 y en TikTok también tenemos como 1.500 por ahí. Entonces hemos crecido bastante justamente porque los jóvenes tienen esta necesidad de poder descubrir estas becas y poder sobre todo conocer experiencias de cerca de diferentes becarios, ¿no? Y esa es la manera en que nosotros los apoyamos. Ahora también Mar de Becas tiene dos aliados que son dos agencias de estudio internacional, quienes ofrecen asesoría gratuita pero solo a estos países. Entonces ahí igual pueden capturar la pantalla, igual ahí el equipo puede mandar el formulario, este es el código QR para que puedan llenar el formulario y respecto a eso pues pueden em, escribirme en el mismo formulario, creo que está mi número, o si no llenen el formato con las preguntas del formulario y se les va a derivar para que puedan ser enviados a estas agencias para ver los estudios internacionales para estos países. Requisito, pues como son países que se habla el inglés, eh, por ahí veo un micro, tienen que tener el inglés de intermedio, alto hasta avanzado, que sería nivel B2, C1. Y tendrían que estar ya próximos a dar su IELTS o su TOEFL, ¿no? Ahora sí vamos a hablar un poco más de la China Scholarship Council, que es el CSC, que es un programa del gobierno chino que justamente está brindando becas para estudiantes internacionales, que no solo es de Perú, sino es a nivel global, y que puedan tener financiamiento completo para estudiar sus estudios de pregrado o posgrado. Esto está abierto para 274 universidades chinas y de hecho el listado ya al final, cuando escaneen el QR, porque al final voy a dejar el link oficial, pueden ustedes ver la lista de todas las universidades que compete. Como dije, el beneficio es completo, así que te dan todo el costo de la matrícula del programa, es gratuito, te dan alojamiento, te dan seguro y te dan un estipendio mensual que es para que cubras tus gastos de vivienda, alojamiento, comida y transporte. Dependiendo de qué tipo de nivel estés, hay un monto, ¿no? Esta es en la moneda de China, ¿no? Que es el yuan. Entonces, el 2.500 para pregrado, para maestría es 3.000 y para PhD es 3.500. Los programas ya comenté que son para todos los tipos de programa. Áreas también para todo tipo de áreas hay disponibilidad, como ven, desde ingeniería, negocios, medicina, ciencia, tecnología, humanidades. Requisitos, pues, obviamente no ser ciudadano de China, no haber recibido otra beca. Sí hay un límite de edad, así que atentos también con eso. Los que van a hacer su bachillerato o lo que se llama licenciatura, tienen que haber ya terminado su secundaria, lógicamente, y tienen que tener hasta 25 años. Para los que están todavía que van a postular al máster o la maestría, tienen que ya haber logrado el bachiller y es hasta 35 años. En caso de doctorado, tienes que tener ya el nivel de la maestría, ¿no? Y es hasta los 40 años, ¿no? Entonces, atentos porque esta beca, a diferencia de otras becas, sí te exige un tema de edad, ¿no? Y bueno, y otros requisitos ya dependiendo de la universidad, ¿no? Puede ser tema de ranking, puede ser tema de qué tanto tienes que saber el inglés o el chino. Todo eso, la universidad, tienes que revisar qué te pide la universidad para poder cumplir con eso. Documentos, pues tenemos el pasaporte y la visa, ¿no? que necesitas, el plan de estudios, la carta de recomendación. El plan de estudios es el ensayo, por si acaso, de motivación. La carta de recomendación, si es que has hecho estudios como de diplomados, cursos o certificados, en eso también tienes que incluir tu bachiller. O en todo caso, si es que has acabado el colegio, sería, ¿no? el grado de que has terminado la secundaria.
la hoja de vida que es el CV y certificado de idiomas, y también te hacen un formulario médico que tienes que cumplir, ¿no? Para ver si estás de buena salud. Los pasos son 5 pasos para poder aplicar. Acá también tienen el código QR para que apliquen directamente y puedan ver los requisitos y toda la información en la página oficial. Bueno, el paso uno es que busquen justamente la universidad y el programa que quieran hacer, que está dentro de esa lista, ¿no? Que ellos han dado y también está en la página web. El paso número dos es justamente que puedan contactar con algún profesor de la universidad y pedirle que te acepte como estudiante. Esto no es obligatorio, pero es recomendable hacerlo porque hay más chances y que ya el profesor como que ha visto, ¿no? Que sí, em, aumenta tus posibilidades, ¿no? Mejor dicho, para que puedas obtener la beca, pero no es obligatorio. El paso 3 es completar un formulario de solicitud en línea, que justamente lo pueden ver en la página. Ya para el paso 4 tienen que completar el formulario que también les exige que estén con buena salud, así que hay un examen físico de salud, y eso se completa en un formulario médico que también te lo piden, ¿no? Y otros documentos que ya comenté antes también lo tienes que enviar y adjuntar, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí creo que ya podemos iniciar en sí con el conversatorio. Igual si es que tienen consultas, pueden ir dejándolo en el chat. Y les comento la dinámica a los que no han asistido a otros webinars de nosotros. Normalmente hacemos el conversatorio y al final hacemos el Q&A, que son las preguntas de ustedes. Y ustedes también pueden levantar su mano y pueden hablar directamente con la becaria, ¿no? Y también, si no, pues igual pueden dejar preguntas en el chat. Entonces, ahí no sé si ya, ahí tenemos chicos en sala todavía. No sé si es que hasta ahí se entendió todo. Como está yendo, igual pueden escribir en el chat, pueden escribir también sus dudas. Ya, entonces voy a fijar ahorita a Clau para que igual la puedan ver bien en grande. Ella ya se encuentra aquí con nosotras. A ver, entonces creo que igual ya lo han presentado a Clau, pero brevemente igual lo voy a volver a hacer. Para los que recién se están uniendo, ella es estudiante de ecología en Guangxi University. Actualmente es becaria del gobierno chino a través de esta beca. Está cursando actualmente su tercer año universitario y se desempeña como secretaria del Club Verde en su casa de estudios y también tiene un firme interés por temas de conservación, cambio climático y activismo ambiental. Entonces, ahí Clau, puedes de repente decir algo adicional que de repente no presenté de tu biografía, puedes decirnos cómo vienes hoy día a la charla de hoy día, algo de repente adicional que quieras Eh, comentarnos para iniciar. claro, buenos días, ¿no? Buenos días para Latinoamérica y buenas noches de aquí de China. No sé si me escuchan bien, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha súper bien. Ok, bueno, como Marilu comentó, soy becaria del CSC. Actualmente estoy en mi tercer año de la universidad. Bueno, soy secretaria del Club Verde de mi universidad. Creo que al inicio quizás ha sido un poquito complejo involucrarse en actividades de la universidad por el idioma. Pero dentro de todo el proceso, actualmente también me desempeño como maestra de mandarín, y sin querer queriendo llegué a enamorarme del idioma, pero bueno, estoy aquí para poder resolver sus dudas y cualquier consulta que tengan, con mucho gusto se las voy a poder responder. También asimismo, antes de ganar la beca del CSI, fui egresada de la Escuela de Talentos, que es una propuesta educativa muy parecida al sistema de COAR. Seguramente han escuchado acerca del Colegio del Presidente, que es para los mejores estudiantes de, creo que es el quinto de media en COAR, y lo mismo pasa para estudiantes del Callao. El quinto de media de los estudiantes del Callao de instituciones públicas pueden cursar su tercer año, cuarto y quinto año de secundaria en este colegio donde la educación es un poquito más elevada. Eh, Tienes muchas oportunidades en este colegio. Está ubicado, si no me equivoco, actualmente en la Universidad del Callao, pero antes estaba cerca al aeropuerto.
Así que si hay aquí algún joven bueno, del colegio que quizás está ya interesado en postular a becas, yo creo que podría ser muy útil poder informarse también un poco de colegios y oportunidades que hay durante la etapa secundaria bueno, en el sistema educativo, ¿no? En Perú. Buenazo. Ahí qué chévere, Clau, que provengas del COAR y que tengas que tengas un background justamente. Muchos chicos acá también provienen a veces de regiones, están buscando becas porque no pueden financiar los estudios, así que es inspirador escuchar de que tu caso, ¿no? De que cómo has podido empezar con esas escuelas del gobierno y así has podido seguir escalando en diferentes becas. Entonces, quería consultarte, antes de China, ¿tenías otras becas en la mira? ¿O qué te hizo a ti como decidirte que China era el lugar ideal para ti, ¿no? ¿Y por qué esa universidad? Bueno, desde que soy muy pequeña, la verdad siempre he tenido este interés por ir a estudiar al extranjero, ese era mi sueño. Y cuando era pequeña siempre mi mamá tenía este sueño de ir a los Estados Unidos, ¿no? Creo que es uno de los sueños de muchos, quizás latinoamericanos en algún momento de nuestra vida. Entonces, durante mi etapa de la primaria, desde la primaria siempre estuve interesada en saber cómo los estudiantes llegaban al extranjero. Recuerdo varias veces haber visto en los periódicos de que algún estudiante se había ganado una beca y estaba estudiando en Oxford o cosas así, que eran estudiantes modelo. Y en mi cuarto año del colegio, empecé a investigar sobre becas para la Universidad de Texas en Estados Unidos y también universidades en Minnesota que ofrecían becas completas, pero no como becas del CSI, ¿no? Que te cubren estipendio, que te cubren seguro de vida, alojamiento. Lo único que el PASI no te cubre, pero esto depende según el país. Te pueden inclusive pagar los vuelos del avión. Yo recuerdo que una amiga que ganó la beca desde Jamaica, su gobierno sí le paga los boletos de avión a China. Entonces, en el Perú eso no sucede, pero en otros países sí. Durante este proceso de que me encontraba buscando becas porque no podía pagarme los estudios de forma completa o al menos una parte o quizás solo el dormitorio, siento que en mis posibilidades no estaba eso. Entonces siempre me encontré buscando becas completas. Postulé a las becas de Rumania también en ese mismo año. Recuerdo que, bueno, las becas del CSI se abren de diciembre a marzo. Hasta el último día de marzo estaban abiertas las becas y las becas de Rumanía también hasta el último día de marzo, así que postulé a universidades en Rumania que tienen más o menos el mismo proceso de las becas del CSI. La única diferencia es que en Rumania el estipendio es menor, ¿no? Y quizás Rumania no es un país tan conocido como China, ¿no? Quizás por ahí esa es la diferencia, pero la beca de Rumania es muy completa. Postulé a las becas de Rumania, las becas de Estados Unidos las tuve que dejar para más tarde o en el camino, ¿no? Porque por lo general estas universidades no ofrecen becas completas o las becas que yo requería, ¿no? Creo que el CSC es una muy buena oportunidad porque te ofrece todo, ajá. Lo único que no te ofrece es el vuelo y bueno, el vuelo desde Latinoamérica hasta aquí a China sí es bastante costoso, pero creo que estar 4 años con tu educación toda cubierta es un esfuerzo que creo que podemos hacer, ¿no? Cuando te van a ofrecer 4 años de educación y graduarte de China y estudiar en chino mandarín. Y si te parece muy complicado, también puedes llevar tus estudios en inglés. Así que creo que es una muy buena oportunidad, pero sí, durante el proceso postulé a las becas de Rumania. No salí seleccionada porque yo respondí el correo muy tarde, requerían unos documentos míos y 2 semanas después respondí y ya había pasado la fecha de edición de documentación, porque en las becas de Rumania hay un proceso que se llama que la misma embajada rectifica tus documentos o documentos que te falten, lo que no pasa con el CSC. El CSC, tú tienes que enviar tus documentos vía online a través de la página y vía en presencial en inmigraciones. Si eres de provincia, pues creo que me parece que llegas a la municipalidad y de la municipalidad lo derivan a Lima.
Entonces, así más o menos es el proceso de las becas que estuve postulando. Genial, genial ahí, Clau. No sabía que también habías intentado con la beca de Rumanía, que de hecho también está abierta y cubre para pregrado y posgrado, chicos, y es hasta fin de mes, como ella dice. Este año también está abierta, igual el timeline es muy similar. Em, Vamos a ir a la siguiente parte, que es justamente ver el proceso de postulación. Por ejemplo, en esta beca es una beca bastante curiosa, al igual que la beca de Corea, que también hicimos un webinar hace poco. Justamente en esta beca hay dos rutas para postular. Una ruta es a través de la misma embajada de China, pero también hay otra ruta que es la ruta, digamos, ruta B, donde puedes hacerlo a través de las universidades chinas directamente, ¿no? Entonces, coméntame qué ruta tomaste tú y en todo caso por qué, o sea, si es que fue más fácil una manera, una o la otra. Eh, claro, yo recomiendo, la verdad, que vengan primero con una beca de idiomas. Una vez que ustedes están aquí en China, se van a dar cuenta de que hay muchísimas más oportunidades aquí en China. Porque cuando vienes a estudiar el idioma, quizás es un poquito más fácil sacar buenas notas, muy, muy buenas notas y agarrar otra beca. Entonces, ese es un muy buen tip. Uno, porque las universidades aquí en China ofrecen becas completas. La gran mayoría de universidades tops y universidades medias. Yo postulé por las becas del CSI a través de migraciones, ¿no? A través del el mismo Ministerio de Educación aquí en China. Uno, porque cuando yo estuve en este colegio, en la Escuela de Talentos, em, una promoción anterior a la mía ya había postulado y habían ingresado 5 chicos. Entonces yo ya tenía como esa ruta, ellos me explicaron cómo eran los procesos, cuándo eran las fechas y a través de eso yo también seguí la postulación. Lo otro es que también cuando tú postulas directamente a través del gobierno, puedes seleccionar 3 universidades con los mismos requisitos. Pero si postulas universidad por universidad, cada universidad, uno cambia, por ejemplo, a veces la edad. ¿No? Por ejemplo, las del CSI te aceptan hasta los 40, pero hay otras universidades que solamente hasta los 38. Otras universidades que también el maestría solamente hasta los 30. Entonces eso varía. Eso es uno. Lo otro también es que a través de la ruta B, por decirlo así, no te ofrecen a veces el estipendio o no te ofrecen a veces el seguro de vida. Entonces esas cosas cambian, mientras que en el CSC uno es más seguro de postular, tienes acceso a todas las universidades, desde la más top hasta una universidad mediana. Entonces yo creo que puedes tener un panorama mucho más amplio y aparte es que te sientes seguro de que estás enviando tus papeles al ministerio. Quizás en esa etapa de mi vida tenía 17, entonces aún me sentía un poco asustada y mis padres también estaban como, creo yo que todos hemos tenido esta experiencia de escuchar a nuestros papás de que quizás es mentira, porque que no puede ser tan bonito todo. Recuerdo que mis papás decían, ellos sí me querían apoyar, pero su miedo era de que me ilusionara o que yo me ilusionara con la beca y que sea mentira, ¿no? Entonces, la única forma que llegué a convencer a mis papás fue que íbamos a postular a través del Ministerio de Educación y que ya habían chicos que habían estudiado 5 años antes aquí en China con la misma beca, porque les cubría todo el seguro de vida por si algo les pasaba. Y también mis compañeros que entraron en una promoción anterior también que postularon. Entonces mis papás por ese lado me dejaron postular porque al inicio fue un poco, creo que complejo, imaginarte que una niña de 17 años o 18 se va a ir al otro lado del mundo por 4 años, porque en mis medios no estaba poder regresar al Perú. Entonces, bueno, sí, tuve que tomar la ruta del CSI, pero yo sí les recomendaría un truco que siempre digo, estudia hasta el HSK3. El chino mandarín no es un idioma difícil, sino es cuestión de disciplina. Si ustedes estudian con disciplina, yo creo que lo pueden en 6 meses, 7 meses obtener. Una vez que estás a punto de terminar el HSK3, empieza a estudiar en Confucio, porque Confucio ofrece otro tipo de becas y más oportunidades para estudiantes que están estudiando en el Instituto Confucio, que es
a nivel global el único que está certificado para la enseñanza del mandarín como tal, para dar tus exámenes de certificación. Y cuando tienes el HSK3, puedes postular uno directo a las universidades aquí en China y también puedes obtener becas para un año o 6 meses de estudio de mandarín aquí en las mismas universidades. Aparte, si también ustedes buscan en los programas, por ejemplo, de Wuhan University, Peking University, Xi'an University, Shanghai University o Fudan University, que son las universidades top aquí en China, también ofrecen sus mismos programas. Por ejemplo, la Universidad de BCLU una de las universidades que ofrece más programas de idioma de mandarín. Así que yo creo que es una muy buena oportunidad hacer esa ruta si están quizás ahorita estudiando su pregrado y quieren venir a China para la maestría. Yo les recomendaría que primero hagan esto de venir a China a estudiar el idioma y luego ya vengan a estudiar a China con la maestría, porque eso les va a dar más checks, más puntos para que ustedes sean candidatos a la beca, a las becas del CSC, porque algo que valora mucho la beca del CSC es las habilidades blandas y que tú le puedas probar a China que tú sí te vas a poder, sí eres camaleónico, sí vas a poder adaptarte al sistema, porque el sistema chino es muy diferente al sistema de Latinoamérica o al sistema de otras naciones. Tanto el sistema educativo como culturalmente hablando, siento yo que es una barrera gigantesca a veces, porque cuando uno no habla el mismo idioma que los chinos, puede ser un poquito complejo entender porque a veces tienen ciertas actitudes o formas de hacer las cosas. Entonces yo creo que uno, postular o buscar las becas a través de las mismas universidades top pueden ser una buena ayuda. Sobre todo si tienen ustedes el B1, pueden postular. Y lo otro es que también pueden averiguar acerca de los campamentos de verano. Sobre todo en estas fechas, hasta abril se cierran las postulaciones a los campamentos de verano que se ofrecen en las universidades de Shanghai y de Pekín. Si estudian ciencias, tienen muchas oportunidades para 2 semanas, 3 semanas o un mes de campamentos de verano. Qué interesante, y sobre todo ahí para los que están preguntando por el tema de del idioma, como ya lo dijo Clau, el Instituto Confucio, que es a nivel global, y ellos te ofrecen también becas, entonces puedes irte a China justamente a poder mejorar tu idioma, porque la idea es que puedas, o sea, eso te da como una ventaja adicional, digamos, frente a otro candidato que todavía de repente no conoce bien la cultura, no conoce bien el idioma, entonces eso te puede hacer también a ti resaltar en tu postulación, ¿no? El tema con el dilema del idioma, que si bien nos comenta que en 6 meses uno puede aprender chino, pero la verdad, para muchas personas, me incluyo, es muy difícil aprender un chino. No viene de latín, ¿no? Como aprender de repente italiano, portugués, francés, que es mucho más sencillo. Entonces, de repente, para quienes no tenemos esa capacidad de aprenderlo de repente en 6 meses, puedes igual contarnos cómo es el beneficio que entrega esta beca, porque sí, sí también te entregan la beca, te ayuda a reforzar y aprender el idioma. En todo caso, si es que no tienes el idioma, ¿cuál es el requisito que te solicitan para empezar? O sea, si no tienes el idioma, ¿puedes postular a esta beca? Una, sería mejor dicho esta pregunta. Y en todo caso, em, la otra pregunta es, si es que no sé chino, igual puedo postular solo con inglés y tengo que tener qué nivel certificado. Bueno, como mencionaste al inicio, ¿no? China es un país muy paciente, país como con tantas estructuras en cuanto a postulaciones. Si ustedes tienen inglés, pueden postular y pueden venir a hacer su maestría o su doctorado, inclusive hasta su pregrado. Pero con el tema del pregrado, sí es recomendable de que la persona tenga nivel de chino, sobre todo si van a postular de frente a las universidades, no a través del CSC, sí necesitarían un nivel de HSK4, que es relativo como un B2 en el chino, porque para ingresar a la universidad aquí en China, el CSC te ofrece un año de chino mandarín y luego te ofrece tus 4 años de carrera en mandarín o tus 3 años de carrera en mandarín si es máster o 4 años si es en doctorado.
Sin embargo, si están postulando solamente a través de inglés, también es posible. Ah, inclusive hay muchas universidades que te aceptan con examen de Duolingo en el inglés. Entonces, en este caso sí depende mucho de la universidad. Si postulan a un programa de pregrado, es necesario el IELTS. Aquí en China se maneja más el IELTS que el TOEFL. Entonces, en ese sentido, no es necesario el mandarín, pero para la vida diaria y como si vas a venir a hacer estudios largos, yo siento que la barrera del idioma sí es algo que sopesa mucho, porque tengo amigos que están haciendo sus estudios en inglés, ¿no? En inglés y se les hace complicado porque no se pueden comunicar. Y los chinos no hablan inglés. Entonces, ahí es el tema. En la universidad posiblemente sí puedas estudiar si tu programa es en inglés, pero solamente podrías ir a las universidades más top del país, ¿no? Porque sí es un poco complejo estudiar quizás en una universidad mediana un programa en inglés. Es más, quizás seguro y más cómodo estudiarlo en mandarín. Perfecto, gracias ahí por darnos un panorama más general sobre el idioma y esta beca pues es muy generosa y justamente también te ayuda a prepararte con el chino. Así que igual los que no saben chino, chicos, así tienen nivel de inglés, acuérdense que para que no le choque su día a día, porque los chinos solo hablan chino y soy testigo de eso porque también acá en mi máster cuando vine a estudiar en Reino Unido, tengo varios amigos chinos y sufren cuando en inglés, entonces ellos solo se juntan con personas que saben hablar chino, que generalmente son solo chinos. Así que es una comunidad en ese sentido, bajo mi perspectiva, un poco cerrada. Así que si no sabes su idioma, realmente vas a quedar como que un poquito aislado, es lo que yo he percibido, al menos lo que he visto acá en Reino Unido. Entonces, sí es recomendable que sepan chino. Ahora respecto a lo Yo, que es, sí, yo creo que estudiar chino, uno es para que ustedes puedan tener conexiones reales con los chinos. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros continentes, China es un país que ellos no muestran sentimientos, no es como, nunca te hablan de, inclusive cuando uno pregunta de forma coloquial, ¿cómo estás? Como, hola, ¿qué tal? Aquí en China es, hola, ¿has comido? Esa es su forma de preguntarte cómo estás, pero no porque quieran saber si has comido o no, sino es su forma de decir qué tal. Pero sí, siempre cuando estudiamos chino y cuando como que estudiamos un poquito más de dónde viene, es por este tema de que aquí en China el mostrar tu lado más sentimental no va con los chinos. Entonces, en ese sentido, sí es necesario quizás aprender el mandarín. Yo creo que el nivel de B1 en mandarín es más que suficiente. Justo estoy observando que en el chat dicen, ¿no? De que ya la beca, bueno, sí, la beca ya se cerró, sin embargo, tienen un año para prepararse. Y un año es más que suficiente para prepararse a esta beca tan generosa. Sobre todo, China valora mucho este lado que nosotros tenemos de habilidades blandas. Lo valora bastante porque eso le permite ver a China, al jurado, de que tú sí te vas a poder, vas a encontrar la forma de desenvolverte aquí, pues, ¿no? En el sistema. Hay muchas maestrías en inglés, yo las recomiendo, pero sí siempre recomiendo de que estudien un poquito de mandarín para que puedan comprar algo, para que puedan tomar un taxi, porque aquí todo es en automático. Entonces, si todo es en automático, preguntarle a alguien en chino te va a responder. Si le pones el traductor, a veces el traductor no lo traduce tan bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que un poquito de mandarín siempre es bueno. perfecto, perfecto ahí, Clau. Ahora respecto a lo que es el tema de otro criterio que suele ser bastante evaluado en los comités de evaluación de becas es el tema de las notas. Entonces, coméntame, en tu caso me dijiste que igual eras como que una joven talento, tenías alto rendimiento en tu colegio, pero ¿sabes si es que hay casos de personas que de repente no tienen un buen rendimiento, de repente no llegan ni al tercio, y a pesar de eso es posible igual ganar esta beca? ¿O cómo es ese caso, no? ¿Qué tanto es valorado el nivel de rendimiento? A través de el CSC, actualmente la postulación del CSC lo maneja Pronavec, ¿no? En el caso del Perú.
Entonces, en Pronavec ahora sí se pide un promedio mayor a 17 en el caso de pregrado. En maestría se maneja diferente, pero en el caso de pregrados, en maestrías lo manejan por el GPA, que en las universidades te piden de 3 a más. Y en el caso de pregrados, sí te piden actualmente de 16 a más. Sin embargo, bueno, yo sí tenía 17, 18, me gradué del colegio con esas notas, pero yo considero y siempre digo que nunca se queden con esto de qué hubiera sido si hubiera postulado. Yo siempre digo que a veces no solo son las notas. Yo conocía personas que postularon, que yo observaba sus currículums, ¿no? Con muy buenas notas, o sea, notas altísimas, y quizás no era lo que China está buscando. China no busca no sé, un estudiante brillante en notas. Así que yo considero que si ustedes tienen la forma de sopesar el lado de las notas, postulen. No se queden con el que hubiera sido sí. En ese sentido, sí considero de que China valora mucho las actividades que nosotros hacemos, los extracurriculares, los voluntariados, quizás algún proyecto o actividad, lo valoran mucho. Entonces, en el sentido de notas, actualmente, por reglas de Pronavec, de 16 a más. Sin embargo, yo creo de que con un 15 podrías postular, si en algún curso sacaste 14 igual postula, no, nada te quita el haber postulado, pero siempre poder demostrarle a la beca que puedes sopesar eso, ¿no? Eso creo que sí es primordial. Perfecto, gracias Clau con esa aclaración de las notas. Otro tema importante es justo dentro de los pasos para postular. Mencionan que hay que tener como haber hablado previamente con un profesor de la universidad para tener como una aceptación previa y que eso como que te da algunos puntitos más, digamos, al momento de que te puedan ser admitido. Entonces, coméntanos, ¿eso también es válido para pregrado o es más para maestría y doctorado, que es muy común que tienes que tener una evaluación, ¿no? Un contacto directo con el profesor. Sí, en ese caso es más para maestría, porque como entenderán, ¿no? Cuando uno está postulando pregrado no hay este contacto directo con China, entonces es pedirle al estudiante, eso es un poquito abismal. Sin embargo, algo que les puedo decir es, LinkedIn es un canal que los chinos usan a diario y RedNote es otro canal que también pueden tener muchísima información de becas y si manejan el inglés pueden tener informaciones de becas de cada universidad en puntos en específico. Las mismas universidades sí, suben contenido de cómo postular a sus becas porque a China le interesa traer más estudiantes del extranjero. Es algo que quizás yo siento de que cuando yo vine a China, iba que tenemos bueno, en el Perú, ¿no? De China, cómo es China, y cuando llegas acá te das cuenta que China es un país muy abierto a que vengan estudiantes para que el chino mandarín bueno, que esté más por el mundo y que los chinos no tengan la necesidad de aprender el inglés, sino que lo que ellos desean es poder manejar el chino de forma global, ¿no? Pero como regresando a tu pregunta, algo que yo considero, si eres estudiante de máster, sí necesitas un profesor, pero si eres estudiante de doctorado, sí o sí, eso creo que necesitas un profesor en el caso de doctorado porque el profesor es el que decide financiar tus proyectos. Y bueno, en el caso de doctorado, tú tienes que presentar de 3 a 5 innovaciones eh, en tus proyectos. Entonces, sí es necesario que tu profesor esté alineado con tu proyecto y se puedan entender porque el profesor va a estar detrás de ti los 4 años. Aquí en China, el doctorado sí es bien intenso, no les voy a mentir. En ese sentido, yo sí reconsideraría si postularía un doctorado porque la presión que se vive en el doctorado es bastante fuerte. Tengo 2 amigas muy cercanas a mí, las he visto en todo su proceso iniciado al igual que yo. Una de ellas ya se graduó y sí he visto cómo los profesores están detrás del estudiante y es bastante fuerte. En ese sentido, sí. Creo que en la maestría no. Yo sí les digo que la maestría he visto de que es más tranquilo, pero el doctorado
doctorado si la presión que se vive aquí en China es bastante fuerte. En ese sentido, sí. Claro, sí, el doctorado siempre es bastante, bastante pesado, ¿no? El estudio de investigación y todo eso, entonces sí, ahí tienen que estar bien preparados para que puedan hacer bien, ¿no? Su tesis, ¿no? Toda la investigación que quieran hacer. En cuanto a lo que es, uno de los documentos importantes que te piden justo para esta beca es hacer el study plan, que sería como que un plan de estudio, justamente donde comentas un poco sobre tu motivación para hacer el estudio, por qué quieres ir, si es que de repente es para maestría o doctorado, qué cosa quieres investigar. En tu caso, para tu study plan, ¿qué tipo de propuesta colocaste en tu ensayo? ¿Más o menos te acuerdas cómo lo estructuraste? Justo, de hecho, estos días lo leí, aún lo conservo. Algo que yo considero y que quizás tenía un amigo que postuló conmigo en ese tiempo, luego él vuelve a postular un año más tarde, otra vez a la beca del CSI, y recuerdo que me preguntó, ¿no? ¿Cuál es la diferencia si nuestros papeles eran muy parecidos? Y justo es algo que te comenté. Yo creo que fue el hecho de que yo tomé algo de su cultura que los chinos valoran mucho. Creo que el plan ganador en el caso del pregrado no es como el de la maestría o el doctorado. En maestría y doctorado tienes que demostrarles, ¿no? Cuál va a ser tus estudios, cómo lo vas a hacer, cómo planeas y todo ese lado más técnico. Pero en el lado de un estudiante de pregrado, tienes que demostrarle a China cómo tú estás involucrado con su cultura. Y algo que yo mencioné, América, ser un puente entre China y Latinoamérica y sobre todo eh, el hecho de que yo tengo una conexión con mis abuelos, para mí ellos son muy, muy importantes y China valora mucho al adulto mayor. Creo que he visto desde mi perspectiva, quizás en el Perú a veces pensamos que cuando las personas son adultas, como que uno se olvida, pero aquí en China, cuanto más viejo eres, más conocimientos tienes y más revalorizan al adulto mayor. Entonces yo mencioné el hecho de que yo quería regresar al Perú y mejorar los sistemas agroalimentarios. ¿No? Mis abuelos son campesinos, entonces algo que yo mencioné era que mi idea era venir, aprender y cómo poder mejorar y evitar pues cuestiones de cambio climático que podemos ver cuando se veían las cosechas y cómo esto conectaba con mis valores y los valores que China promueve, ¿no? Que la sociedad china promueve en ese sentido. Creo yo que quizás conectar estos dos lados fue uno y también mostré mucho en mi plan de estudio cómo mis proyectos anteriores, yo en el colegio hacía periodismo, se involucraba con el activismo, como mis proyectos desde el primer año de secundaria yo participé en SUNAS, que es la Superintendencia de Agua Potable, si no me equivoco, ese es el nombre, y sistemas hidropónicos que también hacíamos en el colegio donde asistía antes de participar en la escuela, mis proyectos de debate y todo eso, pero anexando cada uno de tus proyectos anteriores de por qué te deberían dar la beca, cómo tú con esos conocimientos podrías regresar y em, mejorar quizás ciertas áreas, ¿no? Que vayas a estudiar regresando a tu país y pudiendo de esa forma extender, ¿no? A lo largo a otros países o extender el puente que hay entre China y Perú, ¿no? Ese más o menos fue el círculo. Lo que yo me he dado cuenta es que yo conecté esos tres puntos, eh, Latinoamérica, China y cómo China reconecta conmigo, ¿no? Y por qué podría adaptarme y mis proyectos anteriores. Creo que esos puntos fueron los que quizás a mi universidad, ¿no? Al profesor Chen, que fue el que firmó de que ya si le vamos a dar la oportunidad, ha sido de que pues eso y quizás otras cosas más, ¿no? De hecho, que pude obtener la beca del CSI. Buenazo. Eso, de hecho, es consejo de oro, chicos, lo que están escuchando. Y eso no es solo para China, es para cualquier beca. Siempre en el ensayo de motivación tienes que colocar no solo qué ganas tú de manera, digamos,
individual o digamos, se podría decir hasta egoísta, sino la beca es un regalo y nadie te regala nada por nada. Generalmente las becas se dan, ¿por qué? Porque las embajadas o los gobiernos o diferentes fundaciones están buscando justamente que tú puedas seguir potenciando el impacto que estás haciendo. Entonces, desde tu país, la idea es que tú sigas, te entregan esta beca para que tú puedas ayudar a más personas a hacer el impacto positivo que comentaste dentro de tus ensayos, ¿no? Si estás por el tema de, como Clau, de medio ambiente, de repente tema de sostenibilidad, recursos naturales, o sea, tiene que estar el ensayo coherente con con las actividades que has realizado previamente, que pueden ser voluntariados, pueden ser actividades extracurriculares, y tienes que justamente dejar en claro esa motivación de por qué quieres hacerlo y finalmente cómo vas a beneficiar a los demás con ese proyecto o esa, en este caso, el grado de, ya sea de pregrado o posgrado que estés cursando. Y esa parte de poder conectar los lazos entre ser un puente entre el país al que te vas, que puede ser no solo China, puede ser Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, cualquier país que sea, con el país de tu origen. Esa parte de poder conectar y hacer ese intercambio de conocimientos, intercambio cultural, es algo que las embajadas y los gobiernos valoran. Entonces, esa parte justamente es la parte que más importancia tienes que pensar al momento de escribir los ensayos. Entonces ahí, Clau, gracias por igual comentarlo, porque ese es un punto bastante relevante para escribir los ensayos. Ahora respecto a la etapa, solo para aclarar, que nos aclares un poquito, luego de esta etapa de documentación y envío de todos los documentos, no el ensayo, todo, las cartas de recomendación, existe una etapa de entrevistas y si fuese, ¿cómo fue tu entrevista? Sí. Ciertas universidades, en el caso de pregrado, te piden entrevista en inglés. Respecto al nivel del inglés, no se asusten. Siento yo que los chinos manejan un inglés bastante intermedio. En ese sentido, ustedes pueden demostrarles a los chinos de que ustedes son la mejor opción. Eso es uno. Pero en mi caso, yo no tuve una entrevista, pero sí tuve que enviar más documentación. Me pidieron, yo había presentado, lo que pasa es que uno tiene que traducir y legalizar los documentos. Para postular a esta beca, bueno, como en la beca de Rumania también te piden traducir y legalizar. Pero yo había traducido ciertos documentos porque la verdad que traducir documentos no es nada barato. Entonces había enviado ciertos certificados que tenía de mis concursos, pero luego me pidieron que por favor enviara los demás. Entonces, en ese sentido, sí, ese fue quizás el punto mío, pero sí tengo un amigo que actualmente está estudiando en Shanghai Jiao Tong University y en su caso, por ejemplo, sí le pidieron tener una entrevista antes de aceptarlo. O sea, le dijeron que estaba preseleccionado, pero antes de aceptarte te piden una entrevista. Sin embargo, eso pasó en su universidad, pero tengo otra amiga que está estudiando en Pekín University, que es la mejor de China. A ella, por ejemplo, no la entrevistaron. Entonces va a depender mucho de tu universidad y también de la lista de espera. Entonces, en ese sentido, creo que eso es lo que más Em, en cuanto a entrevistas, creo yo que depende de la universidad y si quizás se sienten asustados respecto al nivel de inglés que puedan tener, yo creo que en ese sentido muy tranquilos para dar una entrevista con universidades aquí en China. Buenísimo, entonces ahí también para que sepan, entonces no siempre les van a pedir hacer entrevista, pero en las que sí hay que estar preparados y básicamente la entrevista es la oportunidad de que tú puedas venderte, que puedan conocerte más, entender tu motivación y por qué tú serías ese candidato adecuado, ¿no? Entonces es en inglés, así que no se asusten, o sea, no va a ser chino, va a ser en inglés y los chinos no manejan un nivel de inglés normalmente tan avanzado, así que no se preocupen, o sea, vayan muy chill a sus entrevistas, si es que en caso, ¿no? Llegan a hacerles las entrevistas. Eso es un dato bastante interesante, ¿no? El tema de las entrevistas y que no siempre te lo piden, ¿no? Pero hay que estar preparado de todas maneras, ¿no? Si es que te lo piden por ahí. Por acá estoy leyendo un comentario bien interesante de caso de uno de nuestros participantes, que es el tema de
si es que hay oportunidades de que puedas quedarte a trabajar o esta beca te da alguna condición como que tienes que regresar a tu país o cómo es esa limitación, digamos que, o restricciones que te puede dar la beca. Bueno, eso depende de tu país. En el caso del Perú no nos piden regresar, pero por ejemplo, les había comentado este caso de Jamaica. En Jamaica te pagan los vuelos de avión. En nuestro caso del Perú, nosotros nos podemos quedar a continuar nuestros estudios de maestría. Perfecto, entonces ahí hay que revisar en todo caso de cada, ¿no? De cada país cuál es el reglamento y qué condiciones tienen. Em, Ahora en cuanto a lo que es ya el estudio en sí, ¿no? Cómo ha sido la diferencia cultural, académica de estar en China? O sea, China se conoce mucho global, pero que también son bien, digamos, negreros, o sea, explotan mucho a sus trabajadores, o sea, y la exigencia que le colocan a los alumnos es bastante alta. Entonces, muchos sufren de estrés, muchos sufren de ansiedad, y yo sé porque, o sea, he visto un montón de películas, a mí me gustan también los dramas chinos, coreanos, japoneses, todos, entonces sé mucho de la exigencia que hay en los países asiáticos. Entonces, por eso quisiera que nos des tu punto de vista, cómo es en sí la convivencia con los estudiantes, tanto internacionales como también los estudiantes chinos, y qué tan exigente es en sí la currícula, ¿no? Y todo lo que has vivido ya en estos años, ¿no? Yo considero de que, como sabemos, ¿no? China no es tan en generosa en ese sentido. Quizás en todo lo que te van a ofrecer, sí, pero no en el otro lado. En el otro lado sí son... La beca sí te comprende si jalas cursos, ¿no? Si jalas uno o dos cursos, ellos te van a comprender por la presión que estás estudiando. Pero los maestros, al menos mi experiencia ha sido de tú has elegido estar acá, tú estás con chinos, tú eres una china, no, ellos saben que yo no soy una china más, pero me tratan como una china más. En mi caso, yo no he tenido apoyo. En otros casos donde hay estudiantes internacionales de forma masiva, digamos, no sé, 5 estudiantes en una clase, 4 o 3, el profesor o, bueno, en ese caso, las facultades son más como que más comprenden un poquito más, les dan ciertos apoyos. Pero en mi caso, yo soy la primera estudiante en la historia de mi facultad. No hay otra extranjera que haya estudiado ecología durante los 90 años que tiene mi facultad. Entonces, inclusive en mi caso, ahorita con lo que estoy sufriendo es con que se plantee una malla curricular para estudiantes de pregrado porque sí hay estudiantes de maestría y doctorado, pero no hay un sistema para estudiantes de pregrado y su malla curricular. Entonces, hay un tema con los cursos. Aquí en China se toman los chinos el primer año y el segundo año de la universidad, van sábados y domingos desde las 8 hasta las 6 de la tarde, desde las 8 hasta las 10 de la noche, y es un tema un poco fuerte. La universidad es más relajada, entre comillas, que comparación con el Gaozhong, que es como, no es la secundaria, pero sí es como la preparatoria que le dicen, ¿no? Es un poquito más relajado, pero nosotros como estudiantes de pregrado, el primer ciclo el segundo ciclo tenemos que generar algo que se llama Zuixi, que es como la disciplina de ponerte a estudiar. Entonces, tus clases duran de 8 a 6 de la tarde, pero de las 7:40 de la noche a las 10 tienes que ir a una aula en específico con tus demás compañeros a generar este hábito de estudio durante todo el primer año. Vas de lunes a viernes. Entonces, si tú no vas, te ponen inasistencia. Y en ese sentido, los chinos sí son de, no hay asistencia de aula, jalas el curso. O sea, no, en ese sentido no son muy comprensivos, no son muy generosos, no te comprenden mucho en ese lado. O al menos en mi caso, yo he pasado por eso. Quizás ha sido mi experiencia, pero algo que sí les puedo decir es que los chinos son muy relajados cuando van a la universidad. Para ellos es como muy fácil, cuando estudian matemática, química, los cursos generales, para ellos es
los ves y están jugando con su celular y para ti es algo, al menos para mí, siempre fue así tensión, ¿no? Yo estaba como asustada porque el profesor se pasea y él hace preguntas retóricas, pero los estudiantes no son mucho de interactuar con el profesor. Eso sí es algo que a mí quizás no me termina de encantar porque durante toda tu etapa, tus 4 semestres de la universidad o los 5 semestres de la universidad, no hay esto de exposiciones orales, no hay esto de el profesor a dedocracia viene y te pregunta todas las clases. No, en ese sentido los profesores son más, ellos llegan, dictan su clase y se van, pero sí cuentan las tareas y sobre todo los exámenes son escritos. Algo que la gente piensa es que China todo lo tiene digitalizado, pues no. Cuando vas a la universidad todo lo tienes que escribir a mano. Los laboratorios en Perú se escriben a computadora, aquí en China los tienes que escribir a mano, 8, 10 hojas, todo en caracteres chinos. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que mi primer semestre de la universidad sí la pasé muy mal y el segundo también, porque yo lloraba de quedarme una noche entera escribiendo 8 hojas de cosas que ni sabía de qué cosa estaba escribiendo, la verdad. Es como yo sé escribir muy bien caracteres porque sí o sí, si vienes a estudiar un pregrado, tienes que tener conocimientos de eso, pero algo que quizás yo siento de que los chinos, a comparación de Perú, en Perú te dicen, escríbelo con tus propias palabras, que siento que de esa forma tú puedes aprender, al menos desde mi perspectiva. Los chinos no, es al pie de la letra tienes que seguir las cosas, no te puedes saltar lo que yo considero es que los chinos sí te van a ayudar. Ellos sí son te vamos a ayudar, o sea, siempre te ayudan, son muy de que ella es extranjera, o sea, en ese sentido siempre he sido como mis compañeros me han dado este soporte, que quizás los profesores no. Pero yo sí considero que cuando te encuentras con un profesor que ha tenido una experiencia internacional es completamente diferente a un profesor netamente que ha tenido toda su experiencia laboral y profesional en China. Porque un profesor chino que quizás ha salido a Alemania, como es una de mis profesoras, siempre tuve su apoyo, en plan de que ella siempre comprendía lo que posiblemente estaba pasando. Y algo que sí les puedo decir es que no es que uno venga a China y aprenda todo y ya se lo sepan, no es mentira, igual cuando vas a estudiar a otros países. Tengo conocidos que estudian en Turquía y es la misma situación. Cuando estudias una carrera de pregrado, todo es nuevo, estamos iniciando, cada semestre que inicias hay un curso nuevo, son palabras nuevas y hay cosas que a veces no vamos a entender y simplemente tienes que levantarte todos los días y seguir. Siento yo de que algo que aprendes viviendo aquí en China es persistir, persistir, no resistir, pero no rendirse. Creo que es algo que el país de China me ha enseñado a no rendir, a pesar de que a veces, si, mientras que tú siempre pidas tus permisos, los profesores te van a entender. En ese sentido, siento yo que ellos te entienden mucho, pero hasta cierto punto, ¿no? Todo tiene su límite. Ellos tienen su número de inasistencias y el profesor puede que envíe una notificación a quien es la cabeza en la facultad, ¿no? Y esa persona viene y te reporta al colegio internacional, entonces ahí sí hay problemas, pero yo creo que vas a tener siempre apoyo de profesores que han pasado por tu experiencia y tus mismos compañeros. En ese sentido, creo yo de que a veces pensamos que los chinos son un poco malos, pero no, son personas muy amigables. Sobre todo, algo que yo siempre digo, si tú vienes con las ganas de aprender el idioma y tú les dices a los chinos solamente ni hao, los chinos te van a decir que tu chino es buenísimo. O sea, en ese sentido, ellos se emocionan cuando escuchan a un extranjero hablar en chino. Es como, les ves que la cara que tenía en serio, la I que te estaba atendiendo en la tienda estaba con su cara de ni me hables, pero tú le hablas en chino le so- su cara cambió. Te sonríe, te quieren invitar cosas, te invitan a su casa, tómate foto conmigo. Sí. Entonces yo creo que a veces tenemos un poco
quizás que los chinos son serios y que no solamente paran así, pero no, creo yo que cuando ellos ven el interés de un extranjero en su país, ellos se emocionan y es algo que yo sí he aprendido mucho a valorar. Siempre digo que los chinos son personas muy corteses, muy respetuosas. Siempre ellos mantienen su distancia por el miedo de que quizás tú no entiendas el idioma y cosas así, pero si les dicen ni hao, yo siento que como mi segundo hogar es algo que yo valoro mucho de ese país, que siempre te brinda la mano de una u otra forma. Quizás en el sistema educativo sí son, te presionan, pero del otro lado siempre están ahí como que siempre, como siempre digo, puede haber un mal día, pero te juro que se va a aparecer un chino y te va a decir que tu chino es bueno y a ti te va a cambiar el día, vas a estar feliz. Entonces siempre va a haber ahí algún chino que se aparezca, alguna, hay algún shushu que va a estar ahí muy dispuesto a ayudar. Buenísimo. Qué chévere que sí tengan esta cordialidad, pero también tengan esta disposición de ayudar a extranjeros. Ahí estabas comentando un poco de los profesores. En tu caso, por ejemplo, hasta los años de carrera que ahorita has cursado, em, que por cierto, en China son menos años, o sea, para los que son de Latinoamérica, de Perú, o sea, nosotros estudiamos 5 o 6 años, pero para ellos me parece que son de 3 a 4 años, ¿verdad? Para pregrado. Nosotros tenemos que terminar la carrera en 6 meses, digo, en seis, sí, en seis Periodos, semestres, ciclos. Ujú. y en 6 ciclos. Durante un año escribes la tesis y durante el séptimo ciclo te vas a trabajar. O sea, aquí las mismas empresas vienen a buscar a los estudiantes. Hay periodos donde el séptimo ciclo, las universidades, empresas llegan de que quizás están en otros países del sureste asiático y vienen a buscarte a las universidades a que tú postules a sus, bueno, a sus convocatorias. El sueldo para un recién graduado, al menos hasta donde yo he visto, estamos hablando de 5.000 soles a 6.000 soles. Así que en ese sentido, siento que después de tanto sufrimiento hay una luz al final del túnel, ¿no? Pero lo único que sí, el sistema para postular al trabajo aquí en China es un poquito tedioso. Es como hay 10 etapas, si no me equivoco, pero en la universidad te preparan para eso. Tenemos cursos que hay cursos obligatorios. Los chinos toman cursos de Mao Zedong, del pensamiento marxista y aparte otros cursos. Y nosotros tomamos, de esos todos los cursos tomamos ciertos cursos, por ejemplo, como hay un curso que se traduce algo así como educación profesional, para que tú sepas cómo postular a las empresas, qué es lo que necesitas, cómo armar tus currículums y cosas así. Entonces, de esa forma te puedes postular después. Ni siquiera te has graduado, pero ya puedes obtener trabajo. Al menos tengo ciertos amigos que no se han graduado aún, se gradúan en julio, pero ya en diciembre obtuvieron trabajo para seguir con, bueno, después de graduarse, empezar a trabajar. Perfecto. Perfecto, ahí claro, con toda la info. Em, Nos quedan como 15 minutos, bueno, un poquito más, 17 minutos para poder ya culminar el webinar, así que voy a abrir ahorita el Q&A para que los chicos puedan responder, puedan hacerte las preguntas, mejor dicho, y puedan levantar la manito como siempre hacemos, y los que están por primera vez escuchando, nosotros siempre priorizamos a las personas que tienen la valentía de levantar la mano y hablar, y después vemos los chats. Entonces, pueden levantar la mano ahorita y pueden hacerle la pregunta a nuestra becaria y aprovechen que ella está dispuesta a responder todas sus consultas. Entonces, ahí quien tiene, pueden alzar la manito. Y conforme están en el orden que levantan la manito, se va a pasar a responder las preguntas. Si es que no hay igual, no hay manito levantada, vamos a ir a ver las preguntas del chat. Hay varias preguntas que ya las estamos respondiendo, que el equipo también de Mar de Becas está respondiendo, y yo también estoy respondiendo, entonces esas preguntas pues ya nos las vamos a responder. Pero bueno, vamos a ir primero con Kevin. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas noches, Claudia. Em, Quería más que nada preguntar un poco sobre las traducciones. Bueno, la traducción de documentos, vi que hay opción de presentarlo en inglés y en chino, em, pero no sé si presentarlo en chino de repente te da alguna posibilidad extra, no sé, eso como primera pregunta.
Y mencionaron algo de requisito de la visa, me parece. Entiendo que eso es posterior a la carta de aceptación de la universidad, pero es un requisito previo para la beca. Eh, ¿Qué tal? Gracias por tus preguntas. Bueno, en el caso del primero, en cuanto a traducción de documentos, si lo traduces en chino o en inglés, creo que no te da más puntos para quizás ser más atractivo para tu beca. Sin embargo, si lo haces en inglés o en chino, siempre y cuando la persona esté certificada para hacer traducciones, eso sí lo tienes que tomar muy en cuenta. Mientras que estén certificados las personas para hacer traducciones, todo genial, o bien sea en inglés o bien sea en chino, ¿no? Pero más económico es hacerlo en inglés. Respecto a lo otro, es que cuando tú ya obtienes, tú ya eres becario, la misma Universidad de China te envía un documento que se llama J2W01, si no me equivoco. Con este certificado, con este documento, tú puedes ir a la embajada y acceder a una visa que te la dan solamente por 3 meses y durante esos 3 meses tú tienes que venir a China y aquí en China te dan ya tu visa X1, que es la visa de residencia, pero no es necesario obtener una visa antes de postular el programa. Ya cuando tú tienes la aceptación de la universidad, ellos te van a enviar un documento a través de migraciones y ya luego con ese documento tú puedes optar por la visa, ¿no? Pero sí tienes que tener en cuenta que solamente puedes viajar en un periodo de 3 meses. Claro, entendido. Nada más un adicional, Claudia. Muchísimas gracias. Ha sido, o sea, sí, sí, ha resuelto mi duda. Nada más una tercera era si, por ejemplo, hay que presentar para la postulación a la universidad una carta de, me parece, de motivación, que es diferente al plan de estudios que se presenta para la beca. Em, pero el plan de estudios sí o sí tiene que ser cruzado con un profesor. Bueno, si en caso es para estudiantes de maestría, los Sí. requisitos son diferentes y te piden dos documentos, dos clases de documentos, ¿verdad? Pero en cambio, para pregrado es solamente ¿cómo le dicen? Tu plan de estudios. Tu plan de estudios sí tiene que estar reconectado con ciertos puntos que había comentado, pero en el otro caso, yo sí creo que es conveniente que te contactes con un profesor o con el profesor de tu universidad. Algo que pueden hacer es entrar a la página de la universidad a la que ustedes están postulando, ir a la parte de su facultad y ahí les sale todo el currículum de los profesores. Entonces, con los nombres de los profesores los pueden buscar a través de LinkedIn y Ujú. así contactar al profesor y comentarle que tú estás interesado en postular a ciertas becas y que tus proyectos se alinean con lo que él está desarrollando en los laboratorios de las universidades. De esa Ok, forma es la forma en que puedes acosar un poco ahí a los profesores acá en las universidades. claro. Eso sería en una etapa antes a la maestría. Bueno, cuando estás postulando a la beca para maestría, esa es la ruta, ¿no? La ruta que yo he escuchado que mis amigos que han postulado a maestría los han buscado los maestros, porque es un plus más. Si el maestro ya acepta, cuando llega la solicitud del CSC a las universidades y la lista de los estudiantes que postulan, el profesor sabe qué estudiante ya lo ha buscado antes, ¿no? Entonces cree que, Ah, ok. bueno, va a poder ser más fructífero para su laboratorio y de esa forma, pues, los profesores también, si en caso ustedes ganan algún tipo de reconocimiento, ellos también, ¿no? Entonces, si vas a postular a la maestría, esa puede ser una muy buena ruta para tener más puntos, ¿no? Y que el CSI te ofrezca la beca. Listo. Gracias. Ya, perfecto. Entonces seguimos con Luis Balvin. Sí, tengo una consulta. Con respecto a la licenciatura, si AOB uno ya tiene una carrera anteriormente, ¿se puede postular al CSC? O sea, tipo si cumple el requisito de menos de 25 años y lo demás requisito de chino, o solamente una carrera nomás. Eh, bueno, sí puedes postular.
Si ya tienes una carrera, hay muchos estudiantes que se gradúan a los 21 años en países de África, por ejemplo. Tengo muchos amigos que ya se graduaron de otra carrera, pero vienen aquí a hacer una carrera un poquito más larga o quizás quizás en sus países no pudieron ingresar a cierta carrera que ellos querían y vienen otra vez, pero siempre y cuando cumplas como el límite de edad, no hay problema. Está bien, muchas gracias. Vale, vamos con César y luego con Grecia. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi consulta era, para postular una maestría, ¿cuál sería el ponderado mínimo que debiste haber tenido en la universidad para postular a esta beca? En este caso, en China se valora el GPA, no tanto las notas como tal, sino el GPA y el GPA tiene que ser de 3 a más. ¿Y eso más o menos cuánto sería, sabes? Más o menos la nota. Mm, bueno, yo creo que debe ser entre 80, debe ser de 16 para arriba, más o menos, 16 y 15 para arriba, que es más o menos lo que siempre te piden para pregrado, pero hay ciertas universidades que aceptan de 2.5 a 2.8, siempre y cuando tengas historial de voluntariados, de programas y proyectos que puedan sopesar esta parte de tu GPA, pero el GPA es importante. Normalmente las universidades son de 3 para arriba, pero ciertas universidades te aceptan de 2.5 a 2.8 con, bueno, con la otra parte, ¿no? La parte de tu currículum que pueda sopesar el por qué tienes ese GPA, ¿no? Y una pregunta más es, bueno, aprender chino, ¿no? Antes es un plus, mencionaste, pero bueno, institutos como Confucio es a veces un poco caro, ¿no? ¿Recomendarías alguna otra institución buena que no sea, que sea un poco más económica, más accesible? Yo recomendaría quizás entrar a los programas gratuitos que ofrecen las universidades aquí en China, que son ya programas pregrabados. Por ejemplo, la Universidad de BCLU, si no me equivoco, tienen programas, BCLU, tienen programas ya grabados en sus páginas web. Y lo otro es que pueden ingresar a MOOC, que aquí en China lo usamos. Creo que en otras partes de Europa también se usa MOOC, pero Mock es una plataforma como Edutin o como estas plataformas donde encuentras cursos gratuitos. Bueno, Mock también tiene cursos gratuitos de enseñanza del chino mandarín. Y bueno, aquí en China usamos Mock para tomar cursos online en las mismas universidades. Así que creo que esas dos puede ser una muy buena opción. Y lo otro, también hay academias online que puedes buscar a través de páginas de Facebook. Siempre publican recomendaciones, ¿no? Y yo creo que puede ser una buena vía para poder empezar a estudiar mandarín. ¿Cómo se escribe MOOC? Disculpa. Lo he dejado aquí en el chat para que Ah, lo ya. puedan buscar. Ok, muchas gracias. Listo, Grecia, seguimos contigo. Ok, buenos días. Yo tenía la pregunta de cuánto tiempo se tendría que aprender chino para poder postular, digamos, a una de estas becas, puesto que he preguntado al Instituto Confucio y me dijo que, por ejemplo, programas de universidades son como 11 niveles, si no me equivoco. Y digamos, si yo recién quiero aprender chino, porque recién soy aprendiz, pero ¿cuánto tiempo me podría tomar, digamos, tener un nivel promedio para poder postular a estas universidades, puesto que creo que todos estos 11 niveles se terminan como en 3 años o más? Y digamos, si yo quisiera terminar, digamos, de este año, podría ya empezar a postular, puesto que recién voy a terminar la secundaria. Bueno, respecto a estudiar chino mandarín, yo siempre digo de que mientras que ustedes estudien todos los días 1 hora diaria de mandarín, por ejemplo, cuando son 2 horas, con acompañamiento durante 6 meses, ustedes pueden tener el HSK2, que es el A2 del mandarín. Y en 9 meses pueden aprender hasta el B1, pero todo es cuestión de disciplina. Eso sí. Ahora, respecto a que el chino tiene 11 niveles, eso es por la nueva clasificación que se ha dado, que ha sido el año pasado.
Antes el mandarín solamente llegaba hasta el HSK 6, ahora es hasta el HSK 11. Sin embargo, sería casi lo mismo, solamente que ahora está readaptado en cuanto a cantidad de caracteres, que hasta el HSK 3 necesitan saber entre 600 caracteres a 700 caracteres. Em, y yo creo que, bueno, puedes aprender el mandarín hasta el B1 en 9 meses o en 10, pero todo es cuestión de práctica diaria. Yo en mi caso, cuando postulé a pregrado, como estás en el colegio, no necesitas aprender mandarín. Puedes postular de frente al programa con tu certificado en inglés, porque la beca del CSI te va a ofrecer un año de mandarín. Entonces, igual los cursos de mandarín en China, por ejemplo, son 6 días a la semana, 7 horas diarias, y aparte tienes que hacer el suishi. Entonces, eh, vas a, puedes aprender fácilmente el mandarín ya viniendo a China, ¿no? Si obtienes la beca del CST. Ok, muchas gracias. Y los certificados, digamos, de idiomas para inglés, ¿sería certificado, digamos, por academias de renombre como el IMNA o creo que británico, si no me Igual equivoco? que piden certificados de inglés, o sea, si los puedes presentar, es un plus. Yo recuerdo de que eh, presenté mi certificado de inglés en B2, si no me equivoco, que lo hice a través de una página certificada de la Unión Europea, pero que era completamente gratuito. Y saqué mi certificado a través de esta página que era gratuita, y eso fue lo que presenté también. No es necesario esto de certificar el idioma inglés o certificar el chino. Lo que bueno, a la beca le interesa es el perfil del estudiante más allá del inglés o del chino, porque la verdad los chinos, ellos piensan a veces sin querer queriendo que fuera de China la gente habla solamente inglés. Yo recuerdo varias veces que les digo que soy de Perú y piensan que hablo peruano o hablo inglés, pero el español, saben que existe español, pero como que se les olvida. Entonces, igual en las universidades, ellos siempre consideran que todos los estudiantes extranjeros hablan muy bien inglés. Desde ese lado, yo les digo de que no se preocupen tanto por la certificación en idiomas, más es por el perfil que ustedes tienen. Muchas gracias. ¿Podría enviar, o si se acuerda, el nombre de esa página europea, bueno, de la Unión Europea? Eh, Recuerdo una de las páginas a las que he encontrado justo hace unos días buscando algunos de mis documentos, se los he escrito ahí, que se llama EFSAT, si no me equivoco. Así que pueden ingresar y obtener un certificado. Ok, muchas gracias. ¿Esta reunión la subirán como está Sí, grabada? Grecia. Esto lo vamos a subir a todos por si... ¿Sabes? No es tan sólido el perfil como una persona que ha ido construyendo el perfil. Entonces, ahorita tienen un año. Yo creo que tienen que empezar desde ya a diferentes meses e involucrarse en diferentes cosas para que en diciembre, cuando empiecen, en diciembre sí o sí tienen que empezar a hacer toda su documentación, porque aunque tengan 3 meses, parece que todavía 3 meses falta un montón. En el Perú, los sistemas en cuanto tienen que hacer apostillado, eso tienen que tomarlo muy en cuenta. El apostillado dura 2 semanas. Ustedes llevan sus notas, los apostillan, pero luego de 2 semanas salen. Pero a veces, bueno, a veces en Perú se pueden demorar 3, 4, y también aparte antes de llevarlo al apostillado, tienen que llevarlo al UGEL. Entonces, pasa primero por UGEL, luego por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y recuerden que durante el verano solamente a veces atienden hasta las 4 de la tarde o a veces atienden solamente hasta las 3:30. Y en ese sentido, sí o sí tienen que tener, quizás ir empezando, algo que les recomiendo, todo lo que ustedes puedan ir escribiendo por sí mismos, váyanlo haciendo. Tienen un año para poder postular, pero sí o sí tienen que empezar desde diciembre, empezar con todo lo que sea certificados, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque todos esos trámites demoran tiempo, y no por ustedes, sino por el mismo sistema que tenemos en nuestros países, ¿no? Y eso sí es algo que tienen que tomar en cuenta. Y respecto a lo otro, no lo vayan a hacer antes de 6 meses o 3 meses, porque no construye perfil. Las becas buscan a estudiantes que tengan un perfil que pueda mantener una beca de 4 o 3 años, porque la inversión que hace el Ministerio de Educación en China es
millonario. La broma siempre que dicen aquí entre nosotros los estudiantes, porque hay estudiantes de becas de universidades, estudiantes de becas de las mismas provincias y universidades de becas del Ministerio de Educación, que son las del CSI. Y nosotros siempre nos dicen que nosotros somos como los millonarios porque somos los que recibimos más sueldo. Entonces, en ese sentido, sí es un poquito tedioso. Uno, porque aquí en Perú, por ejemplo, el último año han aceptado a 16 estudiantes, 4 para pregrado y los demás para posgrado. Entonces, ahí sí tienen que tomar mucho eso en cuenta. Listo, seguimos con Nick. Puntual, porfis, tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Ya. Sí. Señorita, quería preguntarle acerca de, mire, no sé si en China será igual que en Reino Unido o otros países, pero si es que hacen como un año adaptativo, creo que en Reino Unido lo conocen como Foundation Year, pero allá en China, ¿cómo eso? De frente tú aplicas y comienzas, y ya, bueno, si ganas la beca, comienzas así con tus cursos de carrera. En ese caso, ¿cómo sería? Si es para pregrado, tienes tu año de el idioma mandarín y luego empiezas con tus años de la carrera. Si es para maestría o doctorado, empiezas de frente. En ese sentido, ustedes se van a enterar de la beca posiblemente en junio, reciban la primera notificación que la universidad te avisa de que ya eres becario, espera que el ministerio se comunique contigo. En julio, el mismo ministerio, una persona del ministerio seguramente los va a contactar para hacerles de que pues has ganado la beca y quizás necesitamos estos documentos o que firmes cierto, que no tiene antecedentes penales, te piden. Entonces, ya con eso, luego en agosto ustedes ya reciben la notificación oficial y inician en septiembre la universidad. Entonces, luego de agosto tienen que correr hasta septiembre sí o sí con su visa, uno con la visa, porque cuando ustedes van a la embajada ya de China en Perú, los chinos son bien, si no tienes los documentos, ven hasta que puedas obtener otra cita. No es como que te van a decir cuáles no, simplemente te van a decir, este documento le falta, regrese en una próxima cita. En ese sentido, sí, el tiempo tienen que tomarlo pero muy en cuenta. Ya, y sobre el costo de vida en China, ¿cómo es? La última pregunta. Bueno, China es un país muy barato, dependiendo el país, pero digo, dependiendo la provincia, pero sí es muy barato, la verdad. Eh, el yuan es la mitad del sol. Digo, el yuan es 2 veces que el sol, disculpen. El yuan es 2 veces que el sol. Y sí, la comida es muy barata, las cosas, la ropa, todo es muy barato, el agua es muy barato. En ese sentido, sí, la vida acá en China, con el estipendio que van a recibir, no van a tener problemas, creo yo. Ya, muchas gracias. Listo, gracias chicos. Ahí, Clau, de repente quieras dejarnos un mensaje final. Y ahí los chicos, por si acaso he dejado también en el chat el link del Mentimeter para que puedan ingresar y poder responder la pregunta final que también estamos haciendo. Y también vamos a hacer anuncios, por si acaso, anuncios importantes al final, así que quédense todavía. Y ahí, Clau, ya regreso contigo y nos comentas cuál sería el consejo de oro, consejo final que les podrías decir a los chicos que van a postular ya para esta beca, para el próximo año, o en todo caso para otras becas, ¿no? De Asia, ¿no? Claro, yo les recomiendo que no dejen pasar la oportunidad. China es un país que les puede cambiar la vida y aprender mandarín les puede abrir un millón de puertas. No solamente porque ni bien terminen mandarín, pueden empezar a enseñar mandarín por todas las horas de estudio que han estado haciendo o conseguir un trabajo, regresar a hacer importaciones, hay un montón de cosas. Y ahora tenemos que valorar mucho que China tiene los ojos puestos en Latinoamérica. Y esa es una oportunidad de oro que no pueden perder. Yo les recomiendo que nunca se queden con el qué hubiera sido si. Simplemente háganlo. No lo piensen mucho cuando postulan oportunidades. Siempre digo, hay que lanzarse a la piscina. Ya en la piscina luego ves cómo sigues nadando, pero no se queden con esa, si hubiera postulado, ¿qué hubiera pasado? No, ustedes postulen. Ya luego lo que venga después será parte del destino, de su preparación, y si luego ustedes dijeron, creo que me faltó esto, vuelvan a postular.
pero yo creo de que es una muy buena oportunidad que no pueden dejar pasar. Y lo otro que siempre tengo presente es que así como en algún momento ustedes reciben una ayuda, repliquen esa ayuda. Si alguien les da una información, repliquen esa información. Todo lo que nosotros hacemos, si ustedes hacen cosas buenas, las cosas buenas van a regresar. Todo se replica en esta vida. Todo es un círculo. El taoísmo dice que todo es un círculo, ¿saben? Y aquí en China van a aprender eso. Nada es simplemente lineal. Así que tengan eso presente. Si quizás postulan a la beca y no la agarran esa vez, ya aprendieron, ya pasaron por ese proceso. Pueden aconsejar a otros que postulen o pueden ver el panorama desde otra forma, ver a China desde otras oportunidades, porque una vez que ustedes postulan a la beca del CSI, van a ver un montón de oportunidades y van a ver otras becas que hay aquí en China. Y quizás ya no postulen a la beca del CSI, postulen a una beca de provincia. Ya, Papachito, ven. diferentes. Eh, y eso, nada más, creo que sería mi recomendación. Lo otro es que si quieren más información de China, RedNote puede ser una muy buena plataforma. Creo que a veces, y otra cosa. Cuando postulen a través de la página del CSC, no usen Google, usen Firefox o Edge para hacer sus postulaciones y para cualquier página que quieran ingresar a través de eso. Y lo otro también es que tienen que tener un WeChat para poder postular, porque esa es la única forma que ustedes se van a comunicar con las universidades. Y si pueden tener el WeChat con tiempo, va a ser genial, porque a veces solamente cada 6 meses una persona puede registrar un WeChat nuevo de una persona que esté en el exterior. Y sí o sí van a necesitar un número de China, así que ahí van a tener que hacer ese trabajo de por medio. Y eso tienen que tomarlo en cuenta. Y si quieren hacer amigos aquí en China, RedNote puede ser una muy buena opción para empezar a conocer estudiantes de sus mismas edades que estén viviendo en China y que sean chinos, obviamente, ¿no? Pero eso, luego, por mi parte, agradecerte, Marilu, por la oportunidad y agradecerles a ustedes por sus preguntas, por permitirme compartir mi experiencia y siempre les voy a decir que cumplan los sueños que tienen el día de hoy. ¿Saben? La vida es, solamente vivimos una vez y si vivimos 2 o 3 veces no vamos a regresar a recordarlo. Así que el mundo tiene muchas oportunidades para ustedes y si algo los alienta más a postular a China, de China puedes irte a Tailandia, puedes irte a Malasia y los países cercanos a China como Vietnam son muy baratos y si ustedes ahorran la plata de su beca se pueden dar un viajecito de 6, 5 días y va a ser experiencias como Tailandia inolvidables. Eso sí, sí les puedo, ahí como para que se motiven, pero sí. Buenísimo, gracias, Clau. Voy a empezar a proyectar nuevamente la pantalla porque ahora sí vienen como que los anuncios y una dinámica final. Así que todavía no se vayan, chicos. Estoy empezando a compartir. Ahorita necesito, a ver, hay chicos que puedan conectarse al menti.com. Acá les estoy dejando el código o en todo caso el QR para que lo puedan escanear. Entonces, esto voy a volver a pasarlo por el chat. Acá tengo dos preguntas para ustedes, chicos, y eso nos va a permitir que podamos seguir apoyándonos con más webinars, pero también queremos escuchar un poco qué les ha parecido el webinar de hoy día. Entonces, lo estoy empezando a proyectar ahorita, ¿vale? Ahí que puedan apoyarme, que nos puedan apoyar tanto a Clau como a mí, como a la comunidad de Mar de Becas, que nosotros hacemos un esfuerzo por buscar a nuestros becarios y que puedan también tener un espacio para poder compartir sus experiencias con ustedes. Entonces, sí nos gustaría tener esas opiniones por parte de ustedes. ¿Qué les ha parecido el webinar? Ahí pueden escribirnos. Esa es la primera pregunta. Entonces ahí igual, quien no pueda entrar igual puede escribirlo por el chat, pero sí quisiéramos como escuchar de ustedes qué tanto les ha servido este webinar. Y si no pueden entrar nuevamente pueden escribirlo por el chat, porque igual se va a quedar registrado. Entonces pueden ahí, espero un ratito sus respuestas. Nosotros tenemos 26.
bueno, 25 en sala, sin contarnos a nosotras, las expositoras, y sin contar también al equipo, porque todavía tengo ahí a Vanessa que nos está apoyando. Entonces, la pregunta es nuevamente, ¿qué es lo que más les ha gustado, más les ha servido, más les ha ayudado este webinar con Clau, quien desde China se está conectando? Y de hecho, ahorita es tarde, ¿verdad, Clau? Son las, que, no sé, creo que son 11 de la noche. No, son 12:41 bueno, de la medianoche. Mira, es encima madrugada, o sea, gracias Claudia ahora por el esfuerzo. A mí me gustó muchísimo que por tu lado quieras como que te nos acercaste y nos dijiste que hay que hacer este evento. Nosotros como Mar de Becas estamos muy felices de poder compartir historias así inspiradoras como tú, de cómo has podido, ¿no? Desde un colegio público como el COAR ir hacia una beca en el exterior, en este caso en China, y que en verdad esto sirva como algo para que todos los chicos aquí tanto estén buscando licenciaturas o posgrados como maestrías o doctorados, tengan esa puerta abierta y siempre tengan en mente de soñar en grande. Porque el único techo que ustedes se ponen es el mismo techo que ustedes limitan su vida. Porque si uno realmente quiere irse de aquí a otro país, quiere buscar trabajo en otro país, no hay nada que te detenga, es simplemente tu propia limitación. Entonces, en ese sentido, tienen que tener un mindset, una mentalidad de que sí van a poder, de que sí pueden y que tienen que intentarlo. Lo peor que pueden hacer es no intentar para una beca, ¿no? Entonces, creo que es importante que puedan tener ese coraje de poder postular y así los rechacen. No hay nada de malo con un rechazo. Muchos becarios ganan a la segunda, tercera, cuarta vez y a veces no solamente a una beca, tienen que postular a varias becas para tener esas mejores chances. Entonces, creo que ya no hay más respuestas por aquí. Podemos ir a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué nos sugieres en los siguientes próximos webinars que vamos a estar haciendo? Pueden igual colocar qué tipo de becas les interesa o en todo caso qué tipos de dinámicas, qué tipo de actividades, qué cosas les gustaría ver en los siguientes webinars. Como les he comentado, en este año ya tenemos creo que este es el sexto webinar que hacemos. Hemos hecho ya de Corea, hemos hecho de Fundación Carolina en España. Hemos hecho también, el año pasado hicimos de Hungría, de Irlanda también hicimos. Este año hicimos otras también becas que son de intercambio corto, concursos o eventos de liderazgo como el South American Business Forum, que es en Argentina. Y así hemos estado haciendo varios eventos. Entonces, de Suecia también hicimos hace poco. Entonces, pueden escribir qué tipo de eventos quisieran ver, qué tipo de dinámicas o cosas que quisieras ver en esas actividades que hacemos. Siempre lo hacemos más o menos de hora y media porque creemos que es un espacio adecuado y también para no quitarle mucho tiempo a nuestras becarias o nuestros becarios. Entonces, igual pueden escribir acá qué es lo que sugieren o esperan en los siguientes webinars, también qué países de repente les interesa. Me imagino escribir por el chat y también ahí creo que ya Vanessa pasó nuestros links. Tenemos siguientes eventos. Voy a empezar ¿Pueden seguir escribiendo por aquí? Bueno, Marilu, ¿podrías explicar algo? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Tailandia, en Malasia, en Indonesia y, bueno, las becas MEX, que son muy conocidas, que son las becas de Japón, ofrecen programas muy parecidos a las becas del CST y son muy completas. Entonces, y Singapur. Singapur ahorita está ahí, que también le está. Singapur, Taiwán, justo he visto una beca en Taiwán que también son becas muy completas. Y yo les recomendaría postular aquí en Asia. Asia es una perspectiva muy diferente a como nosotros vivimos en Latinoamérica y creo que es una muy buena oportunidad. No sé si me permites, como te había comentado, estoy muy interesada en hacer lo que es activismo ambiental y poder hablarles desde una perspectiva acerca del cambio climático, ¿no? Cómo estudiaron la carrera como ecología viviendo aquí en uno de los países donde el consumismo es masivo. Si gustan me pueden seguir a través de Chinizada. He empezado a hacer contenido, voy a subirlo próximamente. La verdad que la universidad me consume bastante tiempo, pero si gustan me pueden encontrar así. Aparte, a través de LinkedIn siempre subo acerca de mi vida como estudiante y mi trabajo como secretaria en el Club Verde y, bueno, mi trabajo como activista, que es algo que me gusta mucho. Así que, bueno, en LinkedIn sí tengo bastante información de mis voluntariados y cosas que siempre hago aquí en la universidad, por si les interesa. Pueden
por ahí buscarme. Te los voy a dejar por aquí en el chat y bueno, eso sería todo. Buenísimo, gracias, Clau, qué chévere. De hecho, sí, hay una beca de Taiwán que de hecho también ya cierra ahora a fin de mes. De hecho, todo casi cierra a fin de mes, o sea, este primer trimestre del año es clave para muchas becas que ya han cerrado entre enero a marzo. Así que ahí simplemente es ver las timelines y empezar a postular para el siguiente año y con todo ahí, chicos. Tener los documentos listos, porque de hecho los requisitos de esos siempre se mantienen. Entonces, eso no pueden como que sorprenderlos, porque eso es muy raro que haya algún tipo de actualización. Entonces pueden prepararse con lo que ahorita ya ven en las páginas web de diferentes becas. Bueno, esos son los anuncios importantes. Justo vamos a hacer el siguiente domingo, también a la misma hora, a las 10 de la mañana, hora Perú, hora Colombia, un webinar con nuestra becaria Jackie Ponce, ella que ha sido becaria de este programa, que es como un curso de fortalecimiento de la gestión pública, que lo brinda la Fundación Botín de España. Y de hecho, en este curso de liderazgo y justamente de políticas públicas, quienes están yendo a este tipo de área o les gusta este tipo de área, pueden irse a no solo a España, sino que también hacen como un itinerario en Colombia y en Brasil. Entonces, ella va a contar su experiencia, van a poder también hacerle preguntas. Tienen acá el QR para que lo escaneen y también ahí Vane del equipo escribió también los links por el chat para que puedan inscribirse. Por otro lado, tenemos también otro siguiente webinar que ya va a ser el primer domingo de abril, que es el domingo 5 de abril, también a la misma hora, a las 10 a.m. En ese caso es la beca de Fulbright, que son becas de posgrado para másteres y doctorados en Estados Unidos. Entonces, David, que generosamente igual se ha abierto para que nos dé ese espacio. Su espacio es más cortito, él solo nos ha dicho 1 hora por tema de tiempo, pero igual la idea es que se inscriban, que hagan sus preguntas, que sean activos y bueno, están invitados a seguirnos. Ahí también van y te puedes colocar nuevamente todos los links, las redes sociales de Mar de Becas, que estamos en todas las redes sociales como en TikTok, en LinkedIn, en Instagram, también en YouTube. Y esta grabación de hecho se va a subir por YouTube, entonces ahí también para que lo puedan revisar. Eso sería por parte ya de Mar de Becas. No sé si ahí chicos puedan prender sus cámaras para tomarnos la foto de cierre, que siempre lo hacemos, para poder capturar este momento con nuestra becaria. Entonces les invito a que puedan pues prender sus camaritas y poder tomar esta foto de cierre. Sería ya lo último y luego ya esto pues disfruten su domingo. Y nos vemos el siguiente domingo para quienes no les interesa el tema de políticas públicas y quieran justamente hacer su primer intercambio y puedan tener la oportunidad de ir a España, ¿no? Entonces, hay chicas, a ver, del team también que nos pueden apoyar con las fotitos. Ahí Vane, Eve también ya se tuvo que ir. Pueden escribir igual por el chat, de repente si es que ya hemos pasado los links. Ahí también, Clau, puedes pasar también tu TikTok, todos los links que desees para que los chicos te sigan y también vean las actividades que estás haciendo y el contenido que estás creando también. Entonces vamos a contar hasta 3 para tomarnos la fotito. Vamos a ver quién más se anima por aquí. Ya, entonces vamos a empezar. A la cuenta de 3, vamos ahí, sonría. Los que no pueden, igual reaccionen. Dale, a la cuenta de 1, 2 y 3. Ya voy con la primera página, voy a ir a la segunda página. Así que ahí pueden igual reaccionar. Vamos a la segunda página, a la cuenta de 3 nuevamente. 1, 2